Muy buenos días con todos los participantes. Les damos la bienvenida el día de hoy, martes 13 de enero. Una vez más, iniciamos hoy la sesión número 2 del curso Estrategias de Intervención en Tutoría y Orientación Educativa, TOE, a cargo de la profesora Verónica Castillo. Profesora, le doy la bienvenida para que pueda iniciar la clase. Estimados participantes, recordarles que en la última clase, que sería la última sesión, se dará una pequeña evaluación que consta de 10 preguntas. Y una vez que ustedes dicten, perdón, una vez que se dé esa evaluación, compartiremos la información correspondiente a lo que respecta el certificado. Muchísimas gracias con todos. Bienvenidos una vez más. Profesora, le doy el pase para que inicie la clase. Bienvenida. Gracias, muy bien, buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar esta mañana del 13 de enero del 2026. Estamos en nuestra segunda sesión y como ya ustedes saben, porque es algo que hacen regularmente, vamos a comenzar recordando y haciendo el vínculo entre la sesión anterior y la del día de hoy. La sesión anterior empezábamos a hablar acerca de la tutoría, de la orientación, ¿verdad? Recuerden que tenemos una plataforma que es el Classroom, en el que van a encontrar ustedes las grabaciones de la sesión, así como las diapositivas, el material y también algunos videos que voy compartiendo con ustedes para ir generando la reflexión. Entonces, para quienes hayan estado la clase anterior, va la pregunta. Escribirla por el chat, ¿no? Escribir en el chat las respuestas, unas tres ideas claras que han quedado como muy presentes en ustedes respecto de la sesión anterior. Tres ideas. Así, muy conciso, muy sencillo. Y para quienes nos acompañan el día de hoy por primera vez, les damos la bienvenida a estas cuatro sesiones del curso de estrategias. Nuestra mirada es la tutoría de la orientación educativa y vamos mirando ya a los profesores, vamos mirando a los padres de familia y a los estudiantes, vamos mirando las funciones, los pilares de la tutoría, qué es lo que va marcando el rumbo, esta importancia de la tutoría. Entonces, para quienes hayan venido el día de hoy por primera vez, pues la pregunta sería, ¿qué significa tutoría para mí? Bien, entonces aquí en los comentarios nos vamos leyendo y pues yo voy a estar aquí atenta a sus mensajes, a sus comentarios. Ujú. Y va saliendo unas palabras importantes, ¿no? Seguimiento, el acompañamiento, la guía, la comprensión, la empatía, excelente, el escuchar. Bien, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Ahí vamos viendo a nuestros colegas y vamos aclarando quizás en nuestros recuerdos, a ver qué es lo que hablábamos la sesión anterior. Gracias, maestro Carlos. La tutoría es un proceso de acompañamiento que es permanente e inherente al proceso educativo. Bien, que se da diariamente y también requiere planificación, exacto. Significa mucho más que cumplir una función asignada, es un acompañamiento cercano, humano, informativo. Muy bien, para apoyar el desarrollo emocional, personal, social, académico. Y tiene que ver mucho con estos verbos que ustedes están colocando. Básicamente son estas acciones de acompañamiento, de orientación, de escucha, de apoyo. Bien, esta escucha activa. Importante cuando hablamos de la escucha activa. Em, Cuando escuchábamos hace algunos años a un gran psicólogo que tiene bastante interacción, Carlos Hue se llama él,
y hablaba de la escucha activa. Es que no hay otra forma, decía, no hay otra forma de escuchar a las personas que no sea esta escucha activa. De lo contrario, es solo estar sin estar presente. Es estar, es mirar, es hacer como si estuviera escuchando, pero realmente no conecto. Cuando hablamos de la escucha real, es que efectivamente estamos prestando toda la atención, estamos recogiendo eh, este espacio tan íntimo de eh, pararme frente a la otra persona y decirle acá estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Y el aquí estoy es no solamente en las áreas de tutoría, es una labor que tenemos los profesores. Hay una palabra muy bonita que decíamos al inicio de la sesión anterior y tenía que ver con que la tutoría, la orientación, es un servicio. Entonces, bien nos coloca acá el profesor, la tutoría es transversal y que no es necesario ser tutor. Para acompañar a los estudiantes no es necesario, pero nos da una tutoría y con esta asignación de horas o con esta asignación de la misión que tenemos de acompañamiento, viene pues este compromiso de hacer que nuestros estudiantes sean eh, nuestro eje, que trabajemos pensando en ellos, que miremos todo el tiempo el entorno. Nosotros somos los adultos responsables. En la escuela nosotros nos volvemos el adulto responsable de la vida de nuestros estudiantes. Y claro, como adultos responsables, nosotros nos vamos comprometiendo y también nos vamos involucrando. Es una palabra que aprendí hace muchísimos años. Una directora alguna vez nos decía a un grupo de profesoras nuevas en la institución, nunca se involucren con los estudiantes, no vayan más allá de lo que es la labor académica, porque solo para eso los chicos vienen aquí. Fue hace muchísimos años, más de 20 en realidad. Y era el aprendizaje que no queríamos algunas de las profesoras y dijimos, no, es que no hay forma de no involucrarse porque tú tienes a un grupo de estudiantes y con este grupo de estudiantes tienes también un grupo de historias que tienes que abrazar, que tienes que acompañar y que tienes que abrazar porque es importante conocer para poder trabajar con este grupo humano. Ahora ya no se habla mucho de no involucrarse, más bien es una, no quiero decir exigencia, pero sí un pedido grande, fuerte que se hace, el mirar, el estar atentos a los signos de los chicos, a esas miradas tristes, de repente esas miradas eh, que quieren preguntar y no se atreven, esas acciones que cambian de pronto, esa forma de actuar que cambia y no sabemos qué pasa y a veces no queremos saber y a veces no queremos mirar. Y efectivamente, ¿no? Los profesores, los colegios eh, dicen no debemos ser cercanos a los estudiantes, porque cuando le das la cercanía, le das la confianza y cuando le das la confianza has perdido la autoridad. No sé qué pensarán ustedes al respecto de lo que significa la autoridad y lo que significa la confianza y por qué estas no pueden convivir. Hace poco iba a un evento y en la graduación de los estudiantes les dice el profesor, yo no soy sus amigos, yo no soy su amigo, soy su profesor y quiero que me recuerden como eso. Y hace todo un discurso interesante, pero también movilizador. Em, de los profesores efectivamente dicen los profesores no tenemos que ser amigos de los estudiantes, pero no hablemos de esa amistad que es entre pares. Y aquí se encuentran muchas similitudes. Efectivamente, nosotros necesitamos dar confianza, generar confianza en un trato horizontal, pero acordémonos siempre que hay una palabra que no puede dejarse de lado cuando hablamos de la confianza, y es la palabra respeto. Nosotros no podemos decir
a los alumnos, yo no soy tu amigo o yo soy tu amiga o yo no quiero ser su amiga, yo no quiero ser, yo no soy tu amiguita con la que tú andas hablando. De eso no se trata. Nosotros tenemos una labor, tenemos una misión importante y es la de acompañar. Y no confundamos lo que implica la amistad. Muy importante lo que acaba de mencionar la maestra Sofía y otros colegas han ido colocando. Tiene que haber claridad en los límites. La confianza es para que tú, perdón, aquí, eh, la confianza es la que nosotros tenemos que dar para estar atentos, para que los estudiantes entiendan que soy la persona con la que pueden contar. Incluso algunos colegios tienen este trato más horizontal, no se llaman profesora estudiante, se llaman más por nuestros nombres, y esto no significa que haya falta de respeto, básicamente es nuestro nombre no tiene por qué ser una falta de respeto, pero hay una forma de comunicarse. Eh, sí, eh, hay muchas problemáticas que se van enfrentando en esta relación de los profesores con los estudiantes, con los padres de familia, y creo que importa muchísimo trabajar en algunas palabras para que no se confunda. La amabilidad últimamente se confunde, una sonrisa a veces puede ser malinterpretada, el exceso de todo, como bien dice nuestro colega o nuestra colega, puede generar problemas también y todos lo estamos viviendo. Entonces vivimos en una sociedad que ha perdido o que está perdiendo la confianza. Entonces tendremos que ir mirando qué entendemos por confianza, qué entendemos por respeto, qué entendemos por empatía. Y de eso trataremos de abordar el día de hoy. Bien, con esto que estamos hablando el día de hoy, con las extraordinarias participaciones que están teniendo aquí en el chat, pues tenemos para hablar muchísimo, ¿no? Y esto les agradezco realmente porque de eso se trata efectivamente nuestra mañana, de compartir, de conversar y pues vamos dando pasos firmes, dejando huellas. Esta es la intención de la sesión del día de hoy. Hablaremos de los actores de la actividad tutorial y la relación familia-escuela. Muy importante para ir anotando a lo largo de la conversación, irán saliendo algunas dinámicas, algunas estrategias que ustedes podrían ir utilizando, porque la experiencia nos ayuda y nos enseña y por supuesto ustedes participarán aquí muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Básicamente identificar los roles que tenemos todos los actores de la tutoría para desarrollar los programas de acción que optimicen un trabajo en conjunto, ¿no? Ya en las últimas sesiones nosotros ya hablaremos de los planes, de los programas, cómo es que los vamos a trabajar, aunque iré avanzando en el Classroom con algún material que pueda ayudarnos, con algunos modelos quizás de planificaciones que seguramente ustedes tienen, pero un ejemplo más puede venirnos muy bien. Y pues aquí nuestros tres participantes, nuestros tres actores fundamentales, nosotros los profesores, los estudiantes, y no podemos dejar de lado los padres de familia. Hemos colocado a los estudiantes al centro porque ellos reciben de tanto de los profesores como de los padres estas miradas de autoridad, de confianza, eh, necesitan la empatía y necesitan de un trabajo conjunto. Aquí la verdad es que el estudiante intenta hacer también este vínculo entre los profesores y los padres, aunque sería muy interesante que empecemos a trabajar mucho más en este vínculo entre profesores y padres también. Entonces, recordamos brevemente 6 ideas claras que nos debieran quedar de lo que es la orientación y por supuesto, es de lo que vamos trabajando todo este tiempo. Recordemos que la orientación es un proceso permanente
estamos interactuando, es decir, la orientación no quiere decir que yo le digo al estudiante qué hacer y el estudiante no actúa, no interactúa, no piensa en lo que yo le estoy diciendo y lo hace tal cual, sino que lo aprehende con esa H intermedia, aprehende, lo hace parte de sí, lo conversa, lo piensa. Es importantísimo trabajar el pensamiento crítico, de eso hablaremos el día de hoy también, porque es un proceso de orientación que da el maestro, que dan los padres, que da la comunidad, pero no olvidemos la acción protagónica que debiera tener el estudiante en este proceso de orientación. Es decir, no camina a ciegas escuchando y haciendo lo que los otros le dicen, aunque seamos los docentes, los expertos, porque es este estudiante el que se está haciendo cargo de su vida. Entonces, la palabra interacción aquí es fundamental. La orientación atiende al sujeto en correspondencia con el entorno. Yo oriento conociendo al estudiante. No es posible tener una orientación, como decíamos antes. Tengo los temas, no importa, acá mi planificación me dice que debo trabajar este tema, no importa que en este entorno educativo no esté pasando el problema, pero yo igual lo voy a tratar. Pero hay un tema urgente, no importa que haya un tema urgente, en mi planificación dice, ¿no? Eso decíamos antes, que teníamos a veces esta mirada de cumplir con los programas, incluso con los programas de tutoría, ¿no? Con estos planes de acción tutorial. Entonces, recordemos, la orientación invita a que el docente o la persona responsable atienda al sujeto, en este caso al estudiante, en correspondencia con su entorno. La orientación es una práctica pedagógica, tiene estas cuatro áreas de atención, básicamente la personal, social, escolar, vocacional y la comunitaria. Tiene que ver con esta mirada de qué es lo que hace el alumno, cómo se percibe el alumno, el estudiante, qué impacto tiene su acción en un entorno educativo, el generar este espacio para que reconozca sus propios saberes, sus propias competencias, para que reconozca aquello que está logrando. Eh, Esto pienso que no es exclusivo de la orientación y tutoría educativa, no es exclusivo del tutor, lo deberíamos trabajar todos los profesores en todo el tiempo, porque en nuestras clases vamos descubriendo los talentos, vamos descubriendo estas habilidades de los estudiantes y que tiene que ver con esta mirada, esta dimensión, esta área vocacional. Y a veces nos perdemos en el contenido, nos perdemos en lo superficial y no vamos más allá y no miramos qué este estudiante es capaz de hacer. La orientación también se percibe como una parte integrante del proyecto, del proceso, y la orientación es fundamental para todo proyecto educativo, para todo proceso educativo, por eso hablamos de esa transversalidad también. Dijimos que se sustenta en algunos pilares, en algunos principios, aquí traemos algunos, estos principios de la prevención, ¿no? Hablamos bastante de la prevención, el desarrollo y sobre todo esta atención a la diversidad de las personas. Es muy importante tender a las diversas formas de trabajo, a las diversas formas de accionar, de actuar, de responder a las situaciones que se nos van presentando. Cuando hablamos de prevención, podríamos hablar de empezar a trabajar mucho con casos, con estudios de casos para los estudiantes, con juegos de roles, por ejemplo, para poder ir reconociendo cómo es que nuestros estudiantes podrían responder a determinadas problemáticas. Y finalmente, la orientación asume funciones de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda y por supuesto el desarrollo de la tutoría. El profesor necesita conocer a partir del diagnóstico con qué grupo de estudiantes va a trabajar este año. Es verdad que cuando vamos a a la primera sesión de tutoría, nosotros ya tenemos un plan hecho y es un plan anual. Es un plan de trabajo anual que trae problemáticas que son consensuadas en la institución. Todos los profesores de todos los grados van a trabajar una determinada situación significativa, unidad por unidad, y esta unidad no es exclusiva de los cursos, tiene que ver también con la tutoría, entonces
hay un trabajo de reforzar en estos espacios de tutoría todo aquello que van aprendiendo, las problemáticas que han ido priorizándose en nuestros programas, pero no olvidemos que necesitamos conocer a nuestros estudiantes para reconocer también qué problemas están trayendo, qué necesitan trabajar. Entonces, nuestros planes y nuestros proyectos debieran pasar a un segundo plano para dar primero una mirada real de lo que mis estudiantes necesitan. Y entonces lo que necesitaremos será vincular. Voy a dejar de compartir para darle paso a ustedes y hay una intervención que nos queremos hacer. Sí, maestra Rose, usted quería comentarnos algo. Buenos días. Bien, Sí, buenos días. cuán importante es lo que usted menciona al respecto de la diversidad. Yo quería consultar justamente el día de ayer un familiar me pregunta, bueno, me comenta que su pequeño había sido evaluado porque no hace mucho que ha recibido la boleta de notas y le indican que permanece en el año académico, ¿no? Habiendo el padre de familia presentado el diagnóstico, el informe psicopedagógico de una psicóloga donde se indica que tiene TDAH y TEA. Ahora, en la 556 y muchas otras normas se menciona justamente el tema de la diversidad, ¿no? Entonces, teniendo en consideración ello, y más allá, si no se hubiera presentado el informe psicopedagógico o el diagnóstico cuyo docente no lo solicitó nunca, pero usted hace bastante hincapié en el tema de la observación, ¿no? Cuando un docente observa que el estudiante, pues justamente tiene necesidades de aprendizaje, ¿no? Y su conducta y toda esa situación es diferente, puede el docente darse pues la atribución de jalar a este estudiante y muy más allá de las evidencias que tiene que son aprobatorias porque los dos primeros bimestres le coloca A, D en casi todas las áreas y en el último bimestre le pone pues C, ¿no? Entonces, ¿en qué está cayendo en este caso este docente? Y bien cierto lo dicen, no, es que no me ha presentado el diagnóstico, por lo tanto yo debo evaluar, ¿no? Habiendo observado las conductas diferenciadas de este estudiante. Entonces, ¿sujeto a qué estaría este maestro? Estoy anotando, le doy la palabra al profesor Luis y luego respondo a ambas preguntas, ¿sí? Gracias, muchas gracias por su pregunta, maestra. Adelante, profesor Luis. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, en lo último que usted estaba mencionando respecto a la programación nuestra, tanto a nivel tutorial o también en nuestra planificación anual, son documentos que nosotros tenemos que entregar al inicio, ¿no? Al inicio de nuestra, es decir, en cuanto nos reintegremos. Eh, ¿En qué medida se aplica lo que usted menciona, ¿no? O sea, es decir,
partir del campo de interés y de las necesidades de los estudiantes. Para eso tiene que haber un recorrido, ¿no? Un recorrido. No hablo del primer día de la bienvenida, ¿no? Porque eso tiene otra connotación. Y además se sabe por la acción tutorial que hay pues la tutoría individual y también la tutoría grupal, ¿no? Y para yo saber la necesidad de mi estudiante, ¿no? Con la caracterización que corresponde, ¿no? Para no caer en la cuestión anterior que ha mencionado la colega que me antecedió en la palabra, pues eso sería una atención personal, ¿no? O individual, ¿no? Y eso no lo vamos a hacer en la primera semana. Va a pasar más tiempo, ¿no? Yo mismo alguna vez cuando he sido tutor he querido atender un aula de 33 estudiantes y ya me iba a más de medio año y no avanzaba la cuestión o sea, decir, hacer el barrido de todos los chicos, ¿no? A menos que uno, pues, delimite uno o dos preguntas, en cuyo caso estaría como que sesgando, ¿no? Yo le daba la total apertura y me demoraba pues, más o menos entre 15 a 20 minutos, más o menos, ¿no? Y sabiendo que una hora de tutoría, ¿no? 45 minutos, o sea, es como que si avanzaras de uno cada día, uno o dos, ¿no? Bueno, eso me gustaría saberlo en razón a cómo, también lo escuché en otro momento, ¿no? Usted ha planificado hacer la clase de átomo hoy día, pero llega a aula y en el aula lo mira a Pepito que está muy triste. Entonces, ¿hace su clase o atiende a Pepito, ¿no? Porque está triste. Si usted se involucra de pronto, ¿no? Y le dirá, porque hay una situación en la cual el estudiante está así. Pero ahí está el detalle, ¿no? Porque a veces esa sola acción nuestra habla o abre lo que dicen una olla de grillos, ¿no? O sea, saltan tantas emociones que tú al final puedes terminar abrazado a Pepito y llorando con él porque hay situaciones en las cuales se escapa de nuestras manos, ¿no? Gracias, maestra. Muchas gracias a ambos por sus participaciones. Efectivamente, nosotros tenemos, hemos dicho antes, una misión y atendemos a nuestros estudiantes, entendiendo que nuestro trabajo es un servicio, pero hoy día salió una palabra muy importante que es la humanidad. Em, y bueno, ante esto voy a hacer algunas precisiones importantes. Cuando hablamos acerca de la atención a la diversidad por lo general, inmediatamente pensamos en niños con necesidades educativas especiales o que tengan alguna condición, ya sea en términos cognitivos, en términos de conducta, alguna situación familiar, básicamente es esto, ¿no? Situaciones que tienen que ver con neurodivergencia, por ejemplo. Es lo primero que se nos ocurre, es lo primero que salta. Pero cuando yo les hablo de atención a la diversidad, implico toda la diversidad que puede existir. En nuestro grupo, ahora mismo, todos nosotros somos diversos. Aquí tendremos personas de diversas partes del país, con diferentes culturas. De repente, si en este momento empezáramos a hablar acerca de comida, cada uno de nosotros empezaría a hablar de la comida que es típica de su región, defendiéndola. Y quizás algunos nos estaríamos, quizás, no sé, enojando porque yo digo que es de mi lugar y la otra persona dice, no, esto es de aquí, y empieza toda una suerte de, de barullo en función a un tema propuesto, como es el tema de la comida. El profesor que orienta, el tallerista, el facilitador, el profesor que estaría a cargo de la sesión, tendría que haber propuesto un espacio en la que estas grandes diferencias que podemos tener cada uno de nosotros sea un espacio de riqueza en la que todos empecemos a valorar la riqueza que trae cada uno de ellos o cada uno de nosotros a este espacio. Cuando hablamos de diversidad, pensemos en nuestros estudiantes, tenemos niños que viven solo con la mamá, que viven con la abuelita, que viven con los abuelos, que viven solo con el padre, que viven con los hermanos mayores, niños que pueden ser
abandonados, niños que pueden tener en una familia muy extensa, tipo de familia, muchísimos ahora. Puede ser un niño eh, que en esa diferencia sienta que su familia no es la típica y los otros que tienen una familia típica, digamos mamá, papá y hermanitos, ¿no? La familia del libro, la familia de los videos, de la televisión, sea la correcta. Y ahí se está generando una diversidad. Y allí, justamente en esa diversidad, a veces empiezan los grandes problemas que puedan surgir, como estas violencias verbales que se pueden dar entre los estudiantes. Por eso es importante atender a la diversidad en todas sus dimensiones, en todas sus formas. Cuando hablamos de diversidad también tiene que ver con sus condiciones económicas. En una escuela puedes tener un niño que pueda tener mucho más o mucho menos acceso a una economía estable o no, padres que trabajan mucho, que tienen un sustento adecuado, y otros que, aunque trabajen mucho, no logran tenerlo. Y todo eso genera diversidad. Y así me podría pasar hablando de todas las diversidades, ¿no? Diversidad lingüística, la forma como hablamos. ¿Y por qué hablo de esta atención a la diversidad? Porque todas estas situaciones, si no son bien encaminadas, si no son bien trabajadas en esta mirada de respeto, de empatía, de asertividad, de cordialidad, en la forma como nos hablamos y de valoración del otro, terminan siendo motivos muchas veces de bullying incluso. Esto lo digo porque muchas veces lo pasamos por alto, no es una diversidad que traigamos a la mesa para trabajarlo. Y por lo tanto, hay muchos problemas en nuestros colegios del niño que de repente siempre viene caminando, un niño que viene que vive en el cerro, tiene que pasar 1, 2, 3, hasta poder llegar a la escuela, que llega muy cansado, que llega sudando y de repente recibe los insultos, las burlas de los compañeros. Y no hay alguien que esté atendiendo a esta necesidad que es urgente, que hay que hablarla. Y el mejor espacio en el que hay que hablarla, pues será el espacio de la tutoría. Pero de esto nosotros muchas veces no hablamos. Ahora, yéndome al caso de la maestra Rose que nos comentaba, es importantísimo hablar el primer día con los padres de familia y solicitarles los informes psicopedagógicos que tengan, porque si hay una condición con diagnóstico, el maestro tiene que saber para poder atenderlo, tiene que saber para poder ayudarlo realmente. No es que cuando yo tengo el diagnóstico, recién, el niño tenía esto, entonces lo voy a tratar como el niño que tiene esto. Puede haber pasado esta situación, yo más o menos, no sé realmente qué ha sucedido aquí, pero un niño que ha tenido AD en los primeros bimestres quiere decir que era un niño que respondía, y respondía muy bien, a los retos que se les planteaban. Ha logrado las competencias que eran lo que estaban trabajando, ha logrado aquello que se le estaba dando. Entonces, es probable, solo me hago la pregunta porque no sé exactamente el caso, pero es probable que se haya dicho en algún momento, oye, sí, pero este niño tiene un diagnóstico, y a partir de esto cambie la mirada del profesor para poder evaluarlo ahora. No, ahora ya no logra, o es que está trabajando contenidos y naturalmente los contenidos del primer bimestre tienen menos, quizás son más sencillos, voy a decirlo así, no lo sé, en relación al último. ¿Por qué no se tuvo en cuenta? El profesor no se puede escudar y decir, bueno, es que yo no tuve el diagnóstico, por eso no use ajustes razonables, que era lo que le correspondía hacer. Ahora, los ajustes se deben hacer siempre para todos nuestros estudiantes, no solo cuando haya un diagnóstico, porque como bien decía, y la maestra lo
lo aclaró también, hablamos de la observación. ¿Qué tiene este niño? ¿Qué trae este niño? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? ¿Qué tanto está dando? ¿Verdad? Entonces, perdonen ustedes, aquí, aquí hay tendría que haber o se tendría que hacer una observación, ¿por qué si hubo un acompañamiento del profesor y en los primeros bimestres tiene tan buenas calificaciones? ¿Qué pasó? Porque hay que mirar todo el entorno, toda la situación, no es algo que yo pueda acá determinar, pero ¿qué pasó para que este niño ya no responda como lo hacía antes? ¿Pasó algo en el colegio? ¿Pasó algo en la familia? ¿Pasó algo con él mismo, niño? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ha llevado a que este estudiante tenga una calificación en inicio, justamente al final del bimestre? ¿No? Entonces, aquí hay que trabajarlo con muchas pinzas, pero creo que no se tiene que pasar de año porque se tenga una condición, se tiene que pasar de año porque, em, porque se ha ayudado al estudiante a lograr la competencia de acuerdo a lo que el estudiante puede dar y puede llegar a ser. Y esto es lo que se tendría que evaluar y así es como se tendría que evaluar. Yo evalúo al estudiante no con un número, que a veces hacemos eso, ¿no? En el colegio, evaluamos todavía con números y vamos, luego lo compartimos, lo convertimos en letras y ya está. Y de eso no se trata la evaluación, de eso no se trata el acompañamiento a los estudiantes. Entonces creo que sí habría que hacer un, una, un reclamo, una mirada, pero bien aquí tiene que ver el tema de los papás. Si va también, porque si tiene C al final del semestre es porque empezó a tener C al inicio. O sea, todas las evaluaciones, no es la evaluación final, una evaluación final la que nos permite tener la boleta C. ¿Qué pasó en ese último bimestre? ¿Hubo acompañamiento en casa o no? ¿El profesor y el padre habló o no habló en la escuela? ¿Cómo está yendo mi estudiante, mi hijito? ¿Cómo está? ¿Hubo esa situación o no? Porque nadie desaprueba con un examen, ya no tenemos exámenes, ¿no? Bien, maestro Luis y luego el profesor Edgardo. Vamos a hacer ese orden, ya Luis, Edgardo, Dora y Rose. ¿Sí, profesor Luis? Aló, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Bueno, primero hay que hacer una autocrítica como docentes. Segundo, preguntarle si usted trabaja actualmente en un colegio del Estado o si está trabajando en un colegio particular, porque sé que es docente. Tercero, porque usted es una docente con estrategias en psicopedagogía y creo que ese es el tema de ahora de orientaciones como tutores, posibles tutores que seremos, qué hacer en situaciones casos. Hay una gran diferencia, comienzo con la autocrítica, hay una gran diferencia entre un colegio del Estado y un colegio particular. Los actores educativos del colegio del Estado, me refiero no solamente los maestros, principalmente los padres y docentes con el equipo directivo, en un colegio particular son mucho más fervientes, más acérrimos, más dedicados, porque de cómo camina su colegio depende de su empresa. Esa es una gran realidad. En cambio, un colegio del Estado es totalmente distinto y diferente. Los padres muchas veces dejan al hijo como si fuera una guardería y el maestro se convierte como un padre o un amigo, o un padrino, lo que sea. El padre muchas veces aparece, lo deja y aparece a fin de año para solamente verla libre. Entonces, no, el curso siempre de tutoría y orientación educativa antes no se pagaba. No sé si los colegas que son más antiguos recordarán que tutoría no era un curso para que te pagaban por esas horas. Era algo de servicio y la mayor parte de docentes no querían ser tutores. Actualmente incluso
Cuando son tutores, se molestan los docentes. He sido tutor de tal grado, ¿por qué yo y el otro no? Esa es la autocrítica. Entonces, ¿cómo se toma el curso de tutoría actualmente en los colegios del Estado? No hablo en particular porque no he trabajado en particular en el Estado. He trabajado en más de 6 colegios del Estado, soy profesor contratado. Me gusta ser contratado porque camino de colegio en colegio y ver la realidad de cada lugar de la zona sur. Los profesores generalmente no se alegran por ser tutores. Uno que otro pide alguna tutoría, eso sí es cierto, pero la gran mayoría no. ¿Y cómo llevan la tutoría? Llegan al momento, algunos preparan sesión en el último momento, otros le dan las sesiones, la dirección le da la sesión. La dirección le dice, esto vamos a tratar, no se cumplen muchas veces las formas. Y al final, incluso cuando tienen que llenar lo que es la competencia 28 y 29, lo hacen al azar. Es la gran realidad de lo que pasamos ahorita con el curso de tutoría y orientación educativa. Cuando el tutor se preocupa del estudiante, en cierta forma, entre comillas, la palabra preocupación cuando sucede algo grave, como por ejemplo, no sé, o se rompe la pierna, o le sucede alguna violencia física o psicológica. Y ni siquiera es por qué, porque manda a los padres o de repente el mismo director al cuadro lo van a mandar al CICB. El tutor actualmente en los colegios del Estado es solamente el enlace entre el profesor que no es del curso con la dirección para los comportamientos legales internos correspondientes. Se portó mal el niño, luego informa el tutor se encarga de informar a la dirección y ahí ve la dirección con los padres, ahí queda, para deslindar responsabilidades. Esa es la realidad actual ahorita de la tutoría en la mayoría de los colegios, que yo he percibido y he visto, es la crítica que hago. No es un curso que realmente un profesor quisiera tener, no lo quiere. Para la gran mayoría es una carga. Es más, cuando hacen festidanzas, cuando se hacen olimpiadas, el tutor se encarga. Es que el tutor se encarga. Actividades, el tutor se encarga. Es como una carga para él. Encima todavía el tutor tiene pues que ver a 33 chicos, 34, 35 estudiantes, de los cuales muchas veces se llama a los padres y se aparecen. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? Esa es la autocrítica que nosotros, yo como docente, he visto y también lo hago. La tutoría, usted como doctora y estrategias, otro punto más, me olvidaba, parte legal de la tutoría. En la tutoría, eh, el profesor, el docente, no puede pasar más allá de lo debido. Por ejemplo, un abrazo a una niña. La niña está llorando, la niña va y abraza. Me ha pasado, yo he visto, directoría, profesor, no abrace a la niña, no la toque. O el chico se le acerca a la tutora, quiere muestra el cariño. Por los directores en reunión, no toquen a los estudiantes, se malinterpreta. No pregunten más de lo debido. ¿Por qué? Porque puede malinterpretar el padre y decir que usted lo está acosando sexualmente, sea hombre o mujer. Vamos del plano legal. Y acá los docentes lo pueden ver. Estamos hablando en el colegio del Estado, ¿ah? En colegio del Estado. No se puede, el estudiante tiene la total capacidad de poner entre la espada y la pared al docente, y eso todos lo sabemos actualmente. Yo he trabajado ahorita en un colegio en el cual los estudiantes han extorsionado a los profesores, lo habrán visto en los noticieros, para que los aprueben los cursos. Los docentes, desde el mes de diciembre, la última semana de diciembre, las últimas semanas de diciembre, no han ido al colegio todo el tiempo. Es más, se van a cambiar de mujer. Entonces, voy a esto, ¿no? La tutoría desde el plano legal también tiene cierto límite, que el tutor no puede avanzar más allá de ese enlace entre el estudiante y el alumno. No se puede. Entonces, ahí va la pregunta que le digo. Usted como doctora en psicopedagogía tiene todas las herramientas intelectuales y también prácticas del caso. ¿Qué estrategias puede tener un docente, muy ajeno que sea un curso, muy ajeno que sea un curso? No, creo que todos los docentes, en la gran mayoría, somos tutores.
¿qué estrategias puede tener primero? Para que los padres no crean que el colegio es una guardería. Segundo, para que los estudiantes nos vean a nosotros no como un papá y una mamá, sino alguien en quien confiar en la medida posible. Tampoco en la confianza extrema que se puede malinterpretar. Y tercero, y creo que lo más importante, usted, ¿qué puede hacer el docente para no tomar el curso de tutoría como una carga? Que es lo que actualmente se ve, una carga. Esas son mis preguntas, doctor. Muy amable, muchas gracias. Gracias, profesor Luis. Igual, estoy anotando y al final voy dando las respuestas. Seguimos con el profesor Edgardo, la profesora Rose, y alguien más había levantado la mano. Creo que y ahí quedamos, ¿sí? Para poder continuar y luego hacemos una siguiente ronda de preguntas. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, agradecerle por su tiempo y por este curso que estamos llevando. Eh, yo sigo en la misma línea del profesor Luis que me antecedió. Eh, usted nos presenta estrategias muy buenas y le agradezco porque nos abre el panorama. Pero esto llevándolo a nuestros salones de clase, esa es otra realidad, porque tenemos muchas cosas que van en contra. Estamos hablando específicamente de la tutoría de los tutores, que somos profesores y somos tutores. Eh, son más de 30 realidades, son más de 30 mundos, son 30 familias e incluso más familias. Estamos hablando de 34 o 35 familias, donde nos vemos coaccionados por ciertas cosas que también eh, no nos dejan desenvolvernos como somos. El tutor tiene que tener ciertas restricciones, como dijo el profesor Luis, y es verdad, yo también lo he visto, yo también estoy estado en la comisión de CICB también, entonces yo veo muchos casos diariamente y he tenido así un año de corre y corre. Corre a reuniones de denuncias, corre a mi tutoría, corre a mis salones de clase, a mis horas de clase. Entonces, uno ese tema de convivencia termina a las justas el año. Entonces, y hay que cerrar los casos y hay que, etcétera, etcétera. También tú tienes que ver el caso de conflictos entre profesores, no solamente los alumnos, sino también discusiones entre profesores. También tengo que estar ahí como árbitro de un ring de box que no se hablan, etcétera, etcétera. Lo otro que tenemos en contra, que el papá no declara al inicio del año, por más que él sabe las condiciones, no declara la condición psicológica de su hijo, no la declara. Y tampoco se le puede exigir, porque eso también, porque todo ahora es acoso. Todo es acoso. En nuestro centro educativo hemos tenido varios casos, lamentablemente que siguen su proceso, son como 4 casos, imagínense. Entonces, las estrategias, cómo poder nosotros eh, enfrentar esta realidad. Más se vería como estrategia de tutoría personalizada, pero si hacemos una tutoría personalizada, no abarcamos a los 30 y tantos alumnos. Y termino con esto. Eh, Nosotros no somos psicólogos, somos tutores. ¿Y hasta qué punto podemos nosotros acercarnos al caso, no al alumno, sino al caso del alumno? ¿Y, y qué no? ¿Cómo poder llegar al papá? Solamente cuando hay casos de violencia, bullying, acoso, ahí sí el papá se ve obligado a venir, o cuando ya es notificado que su hijo va a ser cambiado de aula o etcétera, porque tampoco se le puede expulsar, no se puede hacer nada ahora.
e incluso el profesor no puede ni sacarlo del aula por demasiado atrevimiento, no se puede, o sea, hay muchas cosas que no se puede y nos exigen, digo, del ministerio, nos exigen un seguimiento, una tolerancia, pero justo le decíamos los profesores cuando nos llegan durante el año a dar formación, capacitación, eh, lo invitábamos en forma de broma, le decíamos al ponente, le decíamos, lo invitamos a una mañana que esté con nosotros, una sola mañana que esté con nosotros en nuestra aula, para que vea la realidad de cómo poder controlar a los chicos, donde el padre de familia, bien es cierto, no sé, tiene una frase por su conveniencia, dice, la educación es gratuita y se olvida de su hijo, lo matricula a la justa, si se olvida y viene, nunca viene a las reuniones de padre de familia, nunca viene a las reuniones que se le convoca. E incluso en diciembre manda a los hijos, a los hermanos, a los hermanos mayores, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está trabajando, que es verdad. Tampoco podemos decir que no es verdad, pero tenemos que ambas, el colegio, profesores y padres, tenemos que engranar la idea que lo importante son los alumnos. Y eso a veces no lo tomamos en cuenta. Muy amable, doctora. Sí, doctora, buenos días. Solamente no sé si me estoy equivocando, pero antes estoy en acuerdo con lo que dicen también mis compañeros, pero también para eso creo que una gran responsabilidad en cuestión de comportamiento, para medir el comportamiento, para medir el orden del comportamiento dentro del salón de clase, pues se necesita tomarlo a los niños una evaluación psicológica, pero profunda, para ver cuáles son los niveles de comportamiento que tiene, a dónde nos vamos a afrontar, porque si, por ejemplo, tenemos a un alumno que ingresa a mitad de año de otro colegio por falta de comportamiento, significa que lo más probable es que no sea una buena afluencia para mis demás chicos, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de tutoría también juega un rol importante lo que es la dirección y lo que es la cercanía de los padres junto con los profesores, o la confianza que puedan tener los profesores junto con los docentes. En algunos casos, en algunos colegios, no te permiten tener comunicación con los papás, ¿no? Entonces, no hay de alguna manera forma en que tú te puedas comunicar con ellos, a no ser que sea la salida, un ratito, unos minutos, ¿no? Entonces, no nos facilita a nosotros poder hacerles llegar a nuestros papás el informe que podemos tener de los chicos, ¿no? Cosa que llega, no sé, 3 meses, 4 meses y el papá nos dice, pero ¿cómo, no? ¿Por qué? Entonces, tratar de tener la confianza necesaria con los padres, ¿no? Y tratar de tener también la confianza con los chicos para que ellos mismos nos vayan contando a nosotros qué es lo que está pasando, tener mucha capacidad de observación para acercarnos, ¿no? Y frenar de repente también un poquito nuestras clases a mitad, al inicio de las clases, para poder conversar con ellos en líneas generales, dependiendo de lo que hayamos visto. Si tengo a alguien, por ejemplo, que no está teniendo una buena lonchera, pues hablarles del tema de la lonchera, de la buena alimentación, para que ellos puedan transmitirla a los papás, ¿no? Sobre todo si son tercer gradito, cuarto grado, quinto grado, que ya tienen un poquito más de noción. No, a los niños de primer grado de repente va a ser un poco más complicado, pero para los niñitos más grandes sí poder conversarles, ¿no? Hablarles unos 10 minutos, unos 15 minutos de manera general a todos ellos, y poder resolver algunas pequeñas dudas, y estoy segurísima que por lo menos 3 o 4 palabras de lo que nosotros le hemos dicho, pues se les va a quedar en sus cabecitas, y vamos a ir formando así poco a poco a lo largo del año, pues lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos. Que es complicado, que tenemos poco tiempo, que muchas veces no nos permiten
por diferentes motivos, es verdad, pero que nosotros también como docentes tenemos jugamos un desarrollo importante, ¿no? Pero también necesitamos ayuda de dirección para poder acercarnos a los padres y poder mantener conversaciones con los papás de manera constante para ir desinformando a los chicos y para que ellos puedan trabajar, ya que la educación no solamente es en el colegio, sino también juegan diferentes papeles, el director, los papás, los profesores, no, los compañeros mismos. Entonces, nada, solamente eso. Gracias. Rose, vamos a tratar de ser muy directos, breves, por favor, Rose, profesora Juana y Lili. Y ahí cerramos. Es cierto y realmente comparto la opinión de los colegas respecto a la gran carga como docente tutor que se asume, ¿no? Y es cierto que muchas veces se escucha el comentario, ¿no? Hubiera preferido que no me dieran, ¿no?, las horas de tutoría. Pero también debido a la población de estudiantes que tenemos por aula, muchas veces llegan a superar los 40, ¿no? Y cierto, hacer una evaluación o una tutoría individual se complica, pero debemos comenzar por teniendo el diagnóstico que se hace a principio de año para poder realizar el plan de tutoría del aula, ¿no? Podemos comenzar focalizando a los estudiantes, aquellos que requieren mayor atención. Si bien es cierto, el docente aquí tiene que ser bastante observador y ver, pues, y lo notamos, ¿no? Las conductas de los estudiantes, aquellos que muestran indicios de violencia o aquellos que tienen, pues, realmente son bastante diversos, ¿no? Entonces, cierto, el tiempo en cuanto a la atención personalizada, a pesar de focalizarlos también por la carga que tenemos, al menos en secundaria, ¿no? No solamente estamos con el aula de tutoría a nuestro cargo, sino estamos con otras aulas también, ¿no? Entonces, el tiempo de atención al estudiante o al padre de familia es bastante limitado. El docente tiene que dar más de su tiempo para poder atender los casos. Más aún si pertenece al Comité de Gestión de Bienestar. Ellos tienen que sacrificar su tiempo porque realmente, si bien es cierto, nos dicen, como docente sabías a lo que te atenías y sabías a lo que se viene al estar en estas comisiones, pero son horas extras que tiene que dar el Comité de Gestión del Bienestar para poder atender los diversos casos que se presentan, ¿no? Lo cual el Ministerio de Educación no lo contempla. Es más, no hay una resolución mínimamente de felicitación para aquellos docentes que realizan esta labor bastante ardua y delicada, ¿no? Lo otro con respecto al tema de los estudiantes diversos, la norma lo indica bien claro. Desde el año pasado, la 556, y este año, la 501-2025, sus dos líneas básicas de atención encaminan a promover el bienestar socioemocional. Desde ahí tenemos una labor bastante importante, sumado a desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. Si el padre de familia no ha traído el diagnóstico, el docente debe considerar, dice bien claro, debe considerar esta diversidad para identificar la fortaleza de los estudiantes y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para el aprendizaje a través de la provisión de apoyos educativos pertinentes, ¿no? Con la finalidad de eliminar barreras educativas. Por lo tanto, no existe una norma que indique que deba jalar a un estudiante con necesidades educativas, tampoco indica una norma que lo deba considerar. Si el docente no ha hecho las adaptaciones pertinentes, habiendo observado que el estudiante, ¿no?, que el estudiante tiene necesidades que él ha identificado, ¿no?, el docente está incurriendo en una falta. Y en este caso, cuando le pregunté, ¿no?, y más aún, sumado a la tutoría, el docente está incurriendo pues en una violencia psicológica.
habiendo ya evaluado al estudiante que logró las competencias y habiéndose corroborado con un diagnóstico psicopedagógico, el docente desconoció porque le pidió al padre de familia el carné con ADIS, le pidió que el SANE que busque al SANE, le dijo, ¿no? Entonces, es cierto, son temas bastante delicados como los maestros han podido mencionar, que muchas veces más que el docente se acerque al estudiante, a veces por temor, hace que tengamos que demostrar una distancia, ¿no? El solo hecho de tocar a un estudiante y decirle, pues si está llorando, tocarle y decirle, ten calma, vas a seguir adelante. Estamos bajo la mirada de todo el entorno donde nos pueden acusar quizá de violencia, presunta violencia sexual al tocarle el brazo y calmarlo, ¿no? Y es cierto, hay muchas cosas que hacen que el docente tenga temor, más distancia, más cuidado, ¿no? Quizá hace mucho más falta, más allá de las estrategias, que el Ministerio de Educación establezca los lineamientos más claros y desde el principio de año mande al personal capacitado para poder orientar a los docentes, brindarle estrategias, ¿no? Entonces, no es que el docente solo tenga que realizar su plan de tutoría y tenga que batallar con estas múltiples situaciones que realmente el docente tutor es el que tiene que asumirlas, ¿no? Él, bajo su responsabilidad como tutor, responsable legal que se le hace de una aula, ¿no? Gracias, maestra Rose. Ya vamos terminando con Juana. Bueno, Profesora Juana. Buenos días, doctora. Buen día. Buenos días, doctora. Con respecto a esta situación tan compleja de la tutoría, comparto yo. No le escuchamos, profesora Juana. Quizás lo puede escribir mejor. Creo que hay un problema de interferencia. La opinión de cada uno de mis compañeros. Yo trabajo en un colegio particular, un tiempo he evolucionado mucho la tutoría a un particular. El trato con los estudiantes, no se le puede acercar mucho, no se le puede llamar la atención, no se le puede tocar, no se le puede sacar afuera, o sea, es una situación difícil. Y al final, los que tenemos que salir al frente y responder por cada situación que se da, somos los tutores, y de verdad no es una situación compleja, que a pesar de que se nos den muchas estrategias, a que se nos den muchas capacitaciones, otra cosa diferente es estar en el momento que se den las situaciones en el aula. Y antes preguntaba el profesor Luis, por ejemplo, en una hora de clase, de una clase cualquiera, se da alguna situación, usted ve a algún estudiante que no está prestando atención, que está de repente triste, ¿qué se hace allí? ¿Se sigue la clase normal o se atiende al estudiante que en ese momento está necesitando de nuestra atención? Eso era mi aporte. Gracias. Bien. Gracias. Gracias, profesoras y profesores, por sus intervenciones. Nos queda una, maestra Lili. Venga acá. ¿Me escucha? Bien, vamos a continuar. Entonces, ustedes han hecho varias preguntas y en realidad
es verdad que hay una realidad muy compleja que vivimos en las instituciones. Voy a comenzar por la primera pregunta que me hacen, ¿no? Si yo soy profesora, si yo trabajo en un colegio. Comentarles un poco, yo he trabajado en un colegio de gestión estatal durante muchos años. Actualmente trabajo en la universidad, soy docente en la carrera de educación y acompaño a los estudiantes en lo que es la práctica, desarrollo de las tesis y algunos cursos del pregrado, básicamente enfocados a nuestra carrera de educación primaria, con lo cual no me he desvinculado de la escuela. Entonces, incluso la escuela en la que yo pues, he trabajado durante muchos años, sigo vinculada con ella, trabajo, conozco de todos los casos que ustedes me han comentado, son casos que se dan en las instituciones, lamentablemente. Entonces, por ese lado, pues cuando yo les hablo de estrategias, cuando les hablo de aquello que se da en las escuelas, no lo hago desde mi desconocimiento o desde mi rol de lectora de artículos o de situaciones o de noticias, ¿no? En realidad es alarmante, por eso se agradecen este tipo de cursos que se hacen, ¿no? Para trabajar con los tutores. Definitivamente debiera partir con qué lamentable es escuchar que los profesores dicen, no quiero ser tutor, o por qué yo, o pensar que el tutor va a salvar al mundo, o no va a salvar a todos los alumnos, esto es imposible. Y es que hay algo que no, quizás no estamos mirando bien, como colegios que todos somos parte de una comunidad educativa, cada uno de nosotros en los colegios en los que nos desempeñamos o en las instituciones en las que nos desempeñamos, pero todos somos parte de un colectivo que es el trabajo por la educación. Entonces, eh, para ser tutores, lamentablemente, no se piensa en el perfil del docente que debe asumir el rol del tutor. Cuando se dice vamos a elegir a los tutores, es básicamente es que te faltan horas y las completamos, y rara vez, aunque sí se da, pero no es usual, se elige a una persona que tiene carácter, cuando hablo de carácter no es que se enoje todo el tiempo, sino que es capaz de pararse bien ante una situación, tomar la situación y darle soluciones desde el acompañamiento real y porque su vocación así se lo permite, ¿no? Entonces, eh, al igual que ustedes hemos tenido casos, yo he tenido casos de una niña, por ejemplo, eh, tenía una situación, se notaba que tenía una situación, lo identifiqué en cuarto grado de primaria, a la niña, a los padres se les dijo, por favor, hacer una evaluación con esta niña, tiene dificultades, no está respondiendo. Estoy hablando de hace muchísimos años en los que la palabra justas razonables no existía. Trabajábamos con esta niña, le ayudábamos y cada logro, por más mínimo que era, pues lo valorábamos y se trataba de trabajar con ella. Pero aquí había un esfuerzo de todos los profesores para poder atender a esta niña. Y esta niña con los papás, no, mi hija no tiene nada, mi hija está bien, ustedes no les tienen paciencia, ¿no? Entonces, todo es verdad lo que ustedes van colocando también. Hablamos hoy día de actores, pero es que el profesor asume que toda la responsabilidad, o el colegio asume que toda la responsabilidad de transformar la vida del estudiante es la de una persona, y en realidad el trabajo debiera ser, y digo debiera porque no es una realidad, no es una generalidad lo que estoy diciendo, debiera ser un trabajo compartido. En esto, pues vamos a insistir mucho en un trabajo corresponsable. Un profesor tiene que comprender, un padre tiene que comprender, y un niño, un estudiante de primaria, secundaria, tienen que comprender que el colegio no es una guardería, eso está clarísimo. Lo tienen que comprender los tres, no solo los padres.
Que debe entender que el docente no es su papá, no es su mamá, totalmente de acuerdo. Lo deben comprender los tres, el estudiante, el padre, la madre, ¿no? Y los profesores. Que el docente no puede asumir una carga emocional que no es capaz de regular, de llevar, esto también es importante decirlo. Entonces, cuando hablamos de un acompañamiento, actualmente estamos dándole mucha fuerza a esta mirada a lo socioemocional, a esa dimensión socioemocional. La semana pasada también lo hablábamos un poquito. Nosotros estamos acostumbrándonos a segmentar a las personas, ¿no? Entonces ahora lo académico, y ahora lo ocasional, y ahora lo emocional. Y es como darle pastillitas por momentos para males que se van descubriendo en el camino. Y esto es lamentable porque no estamos hablando todos el mismo discurso. Entonces, todos podemos coincidir aquí en que existen muchas problemáticas, padres que no cooperan, profesores que no cooperan, estudiantes que no cooperan. Hablamos de convivencia. La convivencia no está a cargo del tutor, la convivencia está a cargo de toda la escuela. Y cuando hablamos de toda la escuela, implicamos a todos los actores. Y de esto debiéramos tener, toda esa semana de gestión que uno se la pasa haciendo documentos, debieran tener un espacio importante para hablar. Todo esto que ustedes me han comentado ahora, por ejemplo, que seguramente todos lo hemos vivido en nuestras escuelas, hablarlo, comentarlo, ¿qué hacemos? Las estrategias, también lo dijimos antes, no son recetas. Nosotros no podemos pretender que lo que escucho en una capacitación me va a solucionar la vida, pero sí me puede dar algunas luces, por supuesto. Y coincido entonces que efectivamente las estrategias que hoy yo les pueda compartir, que ustedes, algunos colegas puedan compartir, que los artículos, que UNESCO, que el mismo ministerio con sus guías nos puedan dar, no conversan siempre con la realidad, porque la realidad se da en cada colegio. Y dentro de cada colegio, cada institución tiene su propia realidad. Y dentro de cada salón que tiene su propia realidad hay 39, 35, 25, 15 realidades. Entonces, eh, coincido también en que nos estamos centrando más en los planes, en los documentos, en pedir información y todo ese tiempo que invertimos en los diseños y en el llenar informes que finalmente pareciera que nadie lee, porque incluso los informes de notas que le damos a los papás, ¿no? Con las recomendaciones, los padres muchas veces no los leen, se quedan en sacó C, sacó A, y eso es lo único que nos importa, aprobó o no aprobó. Entonces, ¿qué recomendaciones? ¿Dónde está la retroalimentación que le da? No, no importa, ¿no? Finalmente esto es lo de menos, porque nos estamos quedando en el producto final o en el resultado. Lamentablemente también hay que decir eso, y con esta mirada crítica que tenemos, nosotros trabajamos mucho por resultados. Y un resultado que debiera ser importante, que es la meta, alcanzar a todos mis estudiantes y conocerlos, pues esto no siempre es posible, me dicen, ¿no? Es diferente, es difícil y comprendemos absolutamente que sea difícil. Nosotros podríamos decir, vamos a trabajar con diarios, otro documento más que hay que tener. Hay que trabajar con los espacios de los patios, por ejemplo, ¿no? Patios seguros, y hacemos campañas y escuchamos, y todo eso queda muy lindo en las estrategias. Yo soy consciente de eso. Las estrategias están, son muy bonitas, son muy interesantes, pero cuando llegan a la realidad, si no encontramos gente dispuesta, aunque sea uno, nada funciona. Porque puede tener la estrategia más linda del mundo, que puede haber funcionado y haber salvado la vida de muchos, pero si ese profesor o estos profesores no están dispuestos, no funciona. Ahora, no solo el profesor, porque claro, puede venir, estoy pensando, el profesor Carlos viene con su idea clara de qué es lo que quiere trabajar en la escuela. Profesora, mira que he venido de mis talleres, he estado preparando, me he estado leyendo, ¿que podríamos hacer eso? No, no hay presupuesto. Pero no hay que gastar, no hay tiempo, planificación y resultado, lo único que debemos trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el profesor?
se guarda sus estrategias, como nadie lo va a apoyar, pues no las hace. Y nos estamos olvidando de lo que siempre vamos gritando por todo el mundo: el estudiante es el centro de nuestras decisiones. Mentira, ¿no? Hay que ser críticos, esto es mentira. Nunca es el centro de nuestras decisiones cuando todo lo hago pensando más en mi beneficio o en el beneficio de mi escuela que en el beneficio de los reales protagonistas de la escuela, ¿no? Entonces, eh, hay hay muchas problemáticas. El tema de convivencia es uno que es muy grande, que en realidad se está abordando ahora con mucha más, voy a decir, con mucha más pasión. Se habla mucho de la convivencia democrática, ¿verdad? Se habla mucho más de la ciudadanía, se habla mucho de las emociones, pero para trabajarlas, para trabajar emociones, debo trabajar primero yo con mis emociones, porque como decía antes el colega, si yo quiero atender a un estudiante y finalmente estoy yo mal, pues vamos a terminar abrazados los dos y llorando, y sin solucionar nada, más bien teniendo un problema mayor. Em, Cuando hablamos de la convivencia y cuando hablamos de los profesores y de los roles que tenemos, también debiéramos tener en cuenta algo que no se puede dejar de lado. Los profesores son ese modelo de convivencia que deben tener los estudiantes, cómo se hablan, con qué respeto se saludan. Ese profesor que pasa por ahí está leyendo algo, alguna vez lee. ¿Por qué me habla que lea si el profesor nunca lee? El profesor dice que debe hablar con respeto, pero su colega le ha puesto un apodo. El profesor me habla de respeto, pero a veces grita y a veces nos grita y a veces nos ofende, y a veces nos dice que no somos valiosos, y a veces nos dice que somos buenos para nada, y así, todo el tiempo. Entonces habríamos que tener todos también una mirada clara, personal, de cómo nosotros nos nutrimos para poder trabajar. No solo yendo a los cursos, no solo leyendo, sino también tener un espacio personal en donde cada uno, a ver, Verónica, mírate tú ante esta situación, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué cada vez estás más impaciente? ¿Por qué ahora ya no soportas ni una broma? Eh, ¿Por qué permites que te traten mal? ¿Por qué tú también tratas mal? Porque, por ejemplo, tenemos a veces directores que nos tratan mal y nosotros, ¿qué hacemos? Les tratamos mal a los estudiantes. Y los estudiantes entre ellos se tratan mal. Llegan a su casa y a ellos los tratan mal sus padres o su madre. Y a su madre el padre le trata mal. Y al padre le trata mal su jefe. Y entonces todo el mundo se trata mal y los niños que dicen, ah, bueno, esta es la forma de tratarse porque no todos los adultos se tratan así. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? ¿Acaso cuando ustedes llegan todo el tiempo se saludan con respeto, con cariño? No, se saludan con sus amigos. Pero no quisiera apostar, sería muy interesante decir cuántos de nosotros nos conocemos con todo nuestro equipo de profesores, con todos los colegas y con todos nos llevamos bien. Eso es mentira, eso no es cierto, porque en todos los colegios, como grupo social que somos, van a existir grupitos, pequeños grupitos. El problema es que estos pequeños grupitos debieran entender que no está mal tener pequeños grupitos. El problema es que cuando los grupitos empiezan a trabajar pensando en cómo trabajan los otros para dañar ese trabajo o para interferir en ese trabajo o para no respetar ese trabajo. Entonces, porque también eso nos pasa a veces, ¿no? De repente estoy pensando en la maestra Sadik con su grupo, están dando buenas experiencias, buenas estrategias, les está funcionando y ya encuentran el grupito de la profesora, no sé, Paulina, y, ay, siempre ellas quieren ganar, todo quieren ganar, seguro para los concursos, seguro para traer reconocimientos. ¿Y qué hace la maestra? Uy, a lo mejor no hay que hacer para que no piensen que nosotros queremos figurar. No les importe, maestros, si ustedes tienen una idea buena, una idea que funciona con sus alumnos o que funciona con sus padres, solo eso importa. Solo eso debe importar. No las críticas que quieren destruir un trabajo que son incapaces de hacer otros y de replicar otros.
Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo trabajar nosotros? Em, Trabajamos de manera individual. Hay estrategias, sí, hay dinámicas, sí, las veremos la otra semana también, o básicamente la otra semana las miraremos, pero em, necesitamos generar un vínculo real entre los padres, los profesores. Pero como somos nosotros los profesores, digamos, los dueños de casa, en la escuela, necesitamos primero sanarnos nosotros como escuela. Ya esta es otra historia, ¿no? Hablamos del clima laboral, hablamos de la convivencia, queremos que nuestros niños sean lo mejor, que vivan bien, que sean respetuosos. Bien, nosotros vamos a hablar de ello, vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer análisis de casos, les voy a presentar situaciones. Nosotros no podemos hacer evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas, a no ser que seamos psicólogos educativos. No podemos, debemos pedirlos. Pero somos profesores y como somos profesores tenemos la capacidad de observación y entonces para eso están nuestros diarios, nuestros anecdotarios, ir mirando qué es lo qué ocurrencias se están dando con este estudiante, qué está logrando, pero no solo lo negativo, porque también eso es algo interesante, ¿no? Cuando no teníamos antes nuestros anecdotarios, o algunos todavía los manejan mucho, escribíamos todo lo que hoy día se peleó con la compañera, hoy esto, y todo era negativo. Llegaba la reunión de padre de familia, tome, y todo era negativo. ¿Qué pasaba en la casa? Golpe, castigo, etcétera. Sí, no discutió, hoy trabajó bien, hoy expuso de manera adecuada, hoy se lució. ¿Por qué no tener también ese tipo de actividades? Entonces, trabajar mucho más con la autoestima, con las emociones de nuestros estudiantes, debiera ser una de las respuestas que tenemos. No nos alcanza el tiempo para nada. Me pregunto yo qué es a qué le estamos dando prioridad, ¿no? Decía el profesor, si un estudiante está triste, ¿qué hacemos? Paramos la clase, nos ha pasado muchas veces, seguramente a todos ustedes. ¿Ha visto a una niña llorando? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué hacemos con esta persona? ¿La dejas? Bueno, no me importa, todos estamos sacando sus cuadernos y estamos multiplicando, que a ella ya se le pasará. Es la actitud de un maestro realmente. Les voy a contar muy brevemente a una niña. Un día la maestra sale con una estudiante a la dirección y regresa con una carta y se la dan a una niña. La clase había parado, no se hablaba más de geografía en ese momento, algunos niños estaban jugando, había mucho que escribir de la pizarra para pasar a los cuadernos, como así nos enseñaban a nosotros, ¿no? Y le entregan la carta y en esa carta el padre le está diciendo a su hija que se está yendo de la casa, que se porte bien, la niña vive al cuidado de sus abuelos, que, se, que, mm, que todo estará bien, que ya la visitará. Esa niña entró en llanto, porque lo que acababa de recibir en su colegio, en su salón, era algo que no esperaba, era algo terrible, era un te dejo, alguien más te está dejando, ¿no? Y la niña lloraba, y la maestra con la compañerita. Qué importante la acción de la maestra. No dejó a la niña sola, pero no solo la maestra atendió a la niña, sino con una compañera, y la compañera abrazaba a la pequeña. Y ese momento de soporte fue fundamental para que esa niña salga del salón, se lave la cara, vuelva y siga su ritmo de trabajo y llega a la casa y siga sonriendo y siga caminando esperando a que papá en algún momento vuelva. Esa maestra nos dijo, no me importa que ella llore, no me importa qué carta ha recibido, no me importa, porque la maestra sabía el contenido de la carta, señores profesores. Esa maestra se detuvo porque para ella el tiempo era importante, el tiempo de aporte, de soporte, de apoyo para esa niña. Porque con eso esta niña había comprendido que había gente que sí la quería, que la comprendía,
y que la podía abrazar en cualquier momento. Y que la tarea luego se podía poner al día, que luego podía escribir un cuaderno. Pero lo que vivió esa niña no se los estoy contando porque lo leí en un cuento, señores profesores. Entonces, es muy importante. Esa maestra no esperaba que la directora le dé una resolución de felicitación por sus acciones y su ser buena tutora. Esa maestra esperaba que esa niña se calme, esté segura y que confíe en ella. Solo eso esperaba. Y nosotros debiéramos trabajar un poco más en ese sentido de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que esperamos, no? ¿Qué es lo que esperamos realmente? Entonces, problemas como ese, problemas de niñas que tenían muchas dificultades para pasar de año, niñas que hemos tenido que hacer repetir, es verdad que tenían una condición, ¿cómo hacíamos? No había forma de apoyarla, la niña no respondía ni oralmente, ni escribiendo, y buscando estrategias, buscando formas, pero también las formas de evaluar iban cambiando. Niñas que han repetido una vez, o padres que han dicho que repita porque no está logrando, no está leyendo, y luego pasar a la secundaria, y en la secundaria se ven los grandes problemas porque, claro, es una niña que ha aprobado la primaria, pero y cuando llega a secundaria, ¿cómo va a pasar, cómo va a ser, ¿no? Entonces, otro de estos casos que vamos viviendo, bueno, situaciones como las que ustedes comentan. Si alguien viene a mitad de año, decía la maestra, ¿qué hacer? Si tiene una mala conducta, los evaluamos a todos. Lo más importante será que podamos trabajar de manera conjunta. Vamos a tratar de revisar. Yo les voy a pedir, hay un video, les voy a pedir a ustedes que lo vean de manera individual, luego cuando termine esta clase. Para poder comprender un poco más qué es lo que nosotros estamos entendiendo realmente por nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos profesores y tenemos una misión, y nuestra misión es formar, pero esa formación viene desde la primera infancia, no nos podemos olvidar de los niños de educación inicial. Es verdad, no hablamos de tutores en educación inicial, pero es el profesor responsable, y hay que formar en los hábitos, en el respeto, en cómo el actuar debe ser pensado, y trabajar como, ¿qué harías en caso de, qué harías si, y proponerle situaciones a los estudiantes para un poco de ir trabajando de la mano con, em, de la mano con los papás, pero sobre todo con los estudiantes. Nosotros como tutores tenemos que empezar a plantearnos lo siguiente: estamos enseñando lo que es útil para la vida. Aquí ya esto es otra historia, ¿no? A empezar a repensar el currículo y qué es lo que estamos trabajando. Y básicamente en tutoría, ¿qué es lo que estamos trabajando en tutoría? ¿Esto les será útil? ¿Realmente está respondiendo? No, porque estábamos hablando de esta generalidad de un plan de acción tutorial que se hace sin conocimiento del estudiante. Y luego cómo esto que estoy tratando, abordando en el curso o en la hora de tutoría realmente me va a servir para mí, para mi vida presente y también para mi vida futura. Cómo es que estamos atendiendo, qué casos estamos atendiendo, de qué temas se habla. Necesitamos de una ley para hablar de un tema específico, necesitamos de una norma para hablar de un tema específico, necesitamos que haya reglamentos para hablar de la salud emocional. ¿Qué necesitamos realmente? No, es parte de la vida, es parte del día a día. Necesitamos nosotros trabajar pensando en aquello que nos puede ayudar. Ahora, es verdad que los profesores no vamos a transformar el mundo, pero es lo que siempre repito: si logras transformar la vida de un solo estudiante, ese estudiante podrá ser cadena, ¿no? Y entenderá, como la niña que les contaba yo que hace un momento en la historia, eh, que se puede confiar en las personas y que nosotros debemos mantener siempre una mirada optimista, porque siempre hay alguien que está mal y que necesita de nuestro apoyo.
Pero para eso hay que ser observadores y que estar atentos siempre a lo que nuestros compañeros están viviendo. El trabajo que haga el profesor con sus estudiantes para valorarse, para respetarse. Aquí los trabajos grupales funcionan muy bien, ¿no? Cómo se cumplen los roles, cómo se evalúan esos roles, cómo se hablan, cómo se ayudan, cómo se cuidan, cómo se salvan entre estudiantes. Esto es muy importante, pero hay que trabajarlo desde la primera infancia, hay que trabajarlo siempre. Y no es una exclusividad de la hora de tutoría, es una exclusividad que tiene la labor docente. El maestro que lo es de corazón, que es de vocación, que realmente ama lo que hace, más que quejas, encuentra unas miradas críticas hacia su accionar, hacia el accionar del sistema. Sabemos que no funciona como debería funcionar y entonces los únicos encargados del funcionamiento del sistema somos nosotros, profesores. No hay más, porque esperar normativas que nos digan, nos den lineamientos de cómo actuar, será un papel más, será tener un papel más, porque nuestras realidades escolares y familiares y sociales van cambiando constantemente. Ahora, cuando hablemos del adulto responsable, no hablo de los padres de familia, ojo con esto, hablamos de los adultos responsables, tenemos a papás que cuidan a sus hijos solos, o mamás que cuidan a sus hijas solas, bueno, familias o abuelos, como decíamos antes, y ellos tienen que ser conscientes de ese llamado que tienen. Ellos necesitan educar y tienen que formar a sus hijos, pero lo podemos hacer de manera conjunta. Reuniones al inicio del año, ya lo habíamos dicho, no llega, pues le mando una carta a ese padre familiar, hay otro documento que tengo que escribir, me dirán algunos, ¿no? Pues si vale la pena la estabilidad de este estudiante, pues escribes la carta. Existe el teléfono. Antes teníamos la lista de padres de familia con teléfonos que a veces no funcionaban, ahora hay otros medios. Los colegios tienen correos institucionales. No leen los correos institucionales, le mando una carta con el hijo, se la mando directamente, esta es la nota. Lo necesita leer, esto es urgente que lo lea. Tú dile, esto tiene que ver con la nota y eso lo va a leer, porque a los papás les interesa más la nota que la estabilidad de los hijos. Cuando comprendan que la nota depende mucho de la estabilidad emocional, social del hijo, entonces comprenderán que su apoyo realmente es importante y valioso. Los padres ayudan, orientan. El desarrollo de la autonomía no es magia de los adultos, pero ellos son los que van a orientar en el tema de la autonomía, el autoconocimiento, las habilidades sociales se aprenden desde la casa y los adultos responsables de la crianza de los niños deben ser conscientes de ello. Que siempre va a las reuniones la abuelita, pues habla con la abuelita. Si los padres existen en esa familia, las reuniones o un momento se necesita hablar directamente con los padres. Porque hay un tema con el caso de los abuelos o los tíos que cuidan a los niños, que en algún momento los abuelos o los tíos los cuidan de una manera y los padres de otra, y por lo tanto hay dos formas de autoridad, más la del profesor, una tercera forma de autoridad, y el estudiante tiene tres discursos distintos, muchas veces distintos, que termina confundiéndolo y por lo tanto no sabe a quién hacer caso. Al final, pues no hace caso a nadie, no hace caso a los profesores, ni a los padres, ni a nadie, ¿no? Entonces, trabajar eso, hablarlo con los papás. Pero por ahí que funciona mucho decir, ustedes quieren buen rendimiento de sus hijos, al inicio del año quieren que apruebe, muy bien. No es que tenga todos los útiles completos para aprobar, es que tiene que tener la maleta completa, y la maleta completa no solo tiene útiles, la maleta completa trae conocimientos, trae estabilidad emocional, trae alegría, trae espacios de recreación, trae mucho más, ¿no? Entonces, quieren eso, padres, quieren lograrlo, pues bien, maletas completas, ¿no? Para poder trabajar. De alguien que siempre nos olvidamos, y esto es importante comentarlo, cuando hablamos de la formación de los estudiantes, nos olvidamos de los propios estudiantes.
No tengo que decirle que debe aprender. Debo orientarlo, debo guiarlo, debo ayudarlo a que comprenda que su compromiso es necesario para aprender. Si un niño no quiere leer, aunque tú le digas cómo hacerlo, no lo va a hacer. Si tú motivas con una historia, quieres que continúe, pues ahora pues vamos a descubrir esta historia juntos. Estoy hablando de los más pequeñitos, por supuesto. Pues el tema de la lectura, el tema de las habilidades de comprensión nos van a servir para todo. Y la tutoría también nos puede ayudar, ¿no? Desde que son pequeños los pequeños. En el caso de primaria no hablamos del profesor tutor, hablamos del profesor de aula más, ¿no? Que es quien cumple la responsabilidad. Y eh, digamos, una vez que el profesor dialoga con los estudiantes y les hace comprender que ellos son los que van a aprobar, van a aprender, van a lograr ser felices y quieren ser profesionales. A veces de chiquitito ya le estamos diciendo, ¿qué quieren ser de grandes? En la casa les pregunta mucho esto. Y en el colegio a veces, ¿y qué quiere ser de grande? No sé qué quiero ser ahora, no tengo idea porque tampoco tengo espacios para descubrir qué es lo que me gusta hacer. Bien, trabajemos con autonomía y libertad. Si te gusta pintar, no es, solo esto sabes hacer, sino es, wow, qué lindo lo hacen, qué interesante, qué bonito. No, ayúdame a decorar, en fin, lo vas haciendo consciente de esas habilidades que ya tienen. Es importante, maestros, que los niños sean conscientes de las habilidades que van descubriendo, que van desarrollando, no por la nota, sino porque eso les va a dar estabilidad también, ¿no? Y su autoestima también pues, necesita eh, ir desarrollándose. Necesitamos ser esos maestros que estén eh, acompañando realmente a los estudiantes, ¿no? Trabajar, aquí voy directo a lo que nos interesa, que es la última frase. Conocerse es clave para crecer. Un niño que no se conoce, un estudiante que no se conoce, no va a crecer, porque no sabe qué herramientas tiene. Como nosotros, si nosotros no nos conocemos, no sabemos qué perfil de docente somos, no sabemos cómo somos de padres, no podemos crecer, no podemos mejorar, no sabemos qué profesionales somos, qué estilo de profesionales somos, no vamos a poder crecer. Porque cuando tú te conoces, cuando te encuentras un espacio para preguntarte, ¿cómo es mi forma de hablar con los estudiantes? ¿Y qué hago ante estas situaciones? ¿Y qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cómo resuelvo estos problemas? ¿Y cómo me siento cuando resuelvo estos problemas? ¿Cómo me siento cuando me conozco? La valoración que se tienen les va a dar seguridad también para plantarse frente a un grupo de profesores que lo único que van a hacer es ponerles obstáculos. No les va a interesar a ustedes. Bien, yo avanzo con mis estudiantes, avanzo con mis padres, hablo firme con mis padres, padres de familia, eso es lo que vamos a hacer. Todos debemos ser una red de apoyo, todos somos padres de todos, todos nos ayudamos. Hay colegios en los que son uno o dos salones nada más a lo largo de toda la secundaria y todos se conocen y todos se quieren y bueno, los padres todos se conocen y están cuidándose. Esto no es imposible hacerlo en colegios más grandes, esto es solamente cuestión eh, de voluntad. Si tú quieres ayudar realmente, tienes que descubrir, como somos observadores, también descubrimos a los profesores que son, a los padres, perdónenme, a los padres que son líderes, y con ellos también hay un acompañamiento. Y entre los estudiantes también observamos a quienes son líderes, con ellos debemos trabajar, ¿no? Entonces, descubrir líderes entre los padres, entre los profesores y entre los estudiantes, pues puede ayudar mucho. Aquí, básicamente, trabajar esta idea. Antes les hablaba del pensamiento crítico que debemos desarrollar. ¿Y por qué? Porque se permite interactuar con los demás, establecer vínculos. Y esto no, el pensamiento crítico no es esa habilidad que se desarrolla cuando ellos son adultos, se desarrolla desde que son pequeños, desde la familia, desde que tienen que elegir, desde que tienen que discernir por cuál eh, juego voy a tomar, por qué y para qué me sirve, y ese tipo de conversaciones que puedan demandar tiempo.
pero que necesita estar presente para que la experiencia que ellos adquieran pues sea realmente valiosa. Aquí ya voy casi terminando, solo les voy mostrando esto que tienen en las diapositivas y que las tendrán en el Classroom al terminar la clase. O bueno, este espacio, si la educación es una actividad social por excelencia, entendemos que esté cambiando constantemente. En ese sentido, vale la pena preguntarnos hasta qué punto los estudiantes son conscientes de esos cambios. ¿Realmente los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje? Con estas preguntas me quisiera ya ir cerrando em, para que nos mm, para que nos vayamos realmente con esta idea de qué tanto estoy logrando que mis estudiantes sean conscientes de estos cambios que se están dando en la educación. Aunque podríamos ampliar la pregunta y decir hasta qué punto los profesores, los padres de familia, los estudiantes son conscientes de los cambios que se están dando en la educación. Y si realmente todos coincidimos en que los estudiantes son ese centro de aprendizaje, son sus protagonistas o no. Hay muchas ideas em, para trabajar, hay muchos problemas, hay muchos retos, tenemos demasiados retos. No voy a decir que terminadas estas 4 sesiones, ustedes serán los tutores espléndidos y yo seré una docente espléndida que está transformando el mundo, pero con esto que vamos compartiendo entre nosotros, las problemáticas que entre ustedes han ido comentando, han surgido ideas, han surgido problemáticas y seguramente se han ido reconociendo, oye, esto que le pasa al profesor también pasa en mi escuela, y esto que dice la maestra, efectivamente, tenemos problemas graves de interacción, de vínculos, de confianza. Se ha perdido la confianza absolutamente, se ha perdido la confianza en los profesores, en muchos profesores, o ya sea por malas prácticas. Nosotros ahora, es verdad, no podemos abrazar a los niños, pero no porque nosotros seamos malos, sino porque ha habido gente mala, ¿no? Entonces son cuestiones de prevención. ¿Por qué ahora la gente duda? ¿Por qué la gente duda de un abrazo genuino? Porque hemos tenido malas experiencias y de eso no podemos olvidarnos, no podemos taparnos los ojos. La gente no cree en un sistema porque el sistema tampoco cree en su gente. Entonces, creo que acá hay un punto claro, ¿no? Si yo jefe, director, directora, no creo, no confío en mis profesores, no lo voy a defender. Y entonces hasta un abrazo les voy a decir no, porque esto está mal. No porque se vea mal, sino por lo que se puede pensar. Cuando un profesor, cuando un director confía en su personal, confía realmente, y ese personal es probo, personal es ético, nadie desconfía. Yo conozco en el colegio profesores que igual, ¿no? Siempre con mucho respeto, vamos a saludarnos ya no de abrazo, sino puñito, codito, y van buscando sus estrategias para saludarse, para evitar, ¿no? Para evitar estas situaciones, pero de repente viene una madre de familia y abraza al profesor, gracias por lo que he hecho con mi hijo. ¿Y qué va a pensar la gente? Que piensen lo que desea la gente. Esa madre viene agradecida, ese padre viene, abraza al profesor, abraza a la maestra, lo que usted ha hecho es increíble por mi hija, lo que usted ha hecho por mi hijo es genial porque usted ha confiado. Entonces quizás la palabra más importante que nos tendríamos que llevar es, o la frase o la idea más importante que debiéramos llevarnos el día de hoy es como el reto más grande que tenemos es la regeneración de la confianza. Pero claro, para regenerar la confianza, primero habrá que construirla, ¿no? Sobre bases sólidas, con gente ética, con, con gente que realmente es educadora de corazón y no porque el mundo los puso en los colegios, ¿no? Tenemos muchos colegas así
que están en la escuela porque, bueno, no hubo otra opción o porque no alcanzaron una vacante en otra carrera, ¿no? Y también tenemos de gente que era de otra carrera que terminó en la educación, en el aula, y fue lo mejor que le pudo pasar porque fue feliz así, ¿no? Entonces, pues maestros, con esta reflexión nos vamos. Hoy día ustedes han hecho la sesión, la han transformado, y agradezco mucho por eso, porque sus intervenciones han permitido que quizás que nos pongamos a pensar más en cuál es el perfil de tutor que necesitamos ser, qué grupo de padres de familia somos nosotros, porque acuérdense que ustedes, profesores, tutores, son los padres ausentes en las reuniones de sus hijos. Eh, y pues eh, estamos aquí para compartir, para aprender, pero también con mucha empatía y con mucha autocrítica. Esa palabra me gustó mucho, ¿no? Del profesor. Venimos acá con mucha autocrítica porque de eso se trata, mirarnos y trabajar de la mano. Muchas gracias, profesores. Son las 9:45. Empezamos bien, en tiempo y a trabajar mucho. Les estoy dejando unos videitos, por favor, ahí en el Classroom. Mírenlos porque están muy, muy buenos, muy interesantes. Y con eso comenzamos la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias con todos. Invitarlos a tomarnos la fotito, por favor, para evidencia de que hemos asistido a la clase el día de hoy. No es obligación, solo quienes deseen encender sus camaritas. A ver, ¿alguien más que desee? A ver, para que salga toda la pantalla completa. A ver, Juana, Carla, Teresa. Muy bien, a la cuenta de tres vamos a sonreír. Pongamos nuestra mejor carita. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, sonrían. Ya, muy bien. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda me escriben. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Hasta luego. Un saludo. Ahí he visto a 2 personas que conozco.